Muy bien, 7 de la mañana, 16 minutos, se encuentra en Cali el exministro, el senador de la República y precandidato presidencial David Luna, nuestro invitado a esta mañana en Todo el Ar. Doctor David, gracias, buen día. Miguel Ángel, muchas gracias a usted por la invitación, muy honrado de volver a estar en estos micrófonos. ¿Cómo le ha ido? Bien, señor, muy bien. Por favor, bueno, en Cali se habla mucho de quiénes son los candidatos de la otra orilla distinta a la izquierda colombiana. Y algunos sectores expresan su preocupación porque ya el pacto histórico tiene su consulta el 26 de octubre. Los que están en la otra orilla, el centro de derecha, ¿qué están pensando, por favor? Bueno, mire, yo creo que en la política, primero es importante defender las ideas y segundo, es importante defender la democracia, evitando que los narcotraficantes sigan asesinando candidatos presidenciales. Acá no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia que a quien piensa distinto simplemente le ceguen la vida. Y yo por esa razón creo que en Colombia tenemos que ser tolerantes con las diferencias que existen en la arena política, pero también en la arena ciudadana, en la arena comunitaria, en la arena ambiental. En segundo lugar, yo siento que el pacto histórico está en todo su derecho de hacer una consulta. Yo he dicho que nosotros, quienes representamos la moderación, la firmeza contra el narcotráfico y obviamente alternativas distintas para luchar contra el hambre y mejorar la educación, también vamos a hacer lo propio. Y lo vamos a hacer seguramente en dos etapas. Una primera etapa con una encuesta que seguramente tendrá una filtración de candidatos y después en el mes de marzo una consulta al día de las elecciones parlamentarias. Eso es importante porque esa es la dinámica política, pero también es importante saber quiénes tienen verdaderamente capacidades para cumplir lo que prometen. Y en este caso yo, pues soy un tipo que tiene 50 años, soy papá de Julieta, de Alejandro, y 27 años he dedicado mi vida al servicio público, sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción, pero más importante que eso, ejecutando los impuestos de los colombianos de manera correcta. Así que eso es lo que pone David Luna sobre la mesa y obviamente pues esta carrera inicia y acá hay alternativas que creo yo tienen mucho que ver con el sentido común, con la sensatez y con la toma de decisiones basadas en la evidencia. Doctor David Luna, complacido de saludarle. En el Valle del Cauca y en Cali, pues como sucede en las principales ciudades del país, hay dos temas muy recurrentes en los estudios de medición que están afectando a las comunidades. Es la seguridad y el tema de la economía a través del empleo. ¿Qué hay para el Valle del Cauca y para Cali en su propuesta de gobierno? Mire, yo creo que lo primero es decir la verdad, y decir la verdad es fundamental porque muchas personas no saben exactamente qué es lo que está pasando en el Valle del Cauca en materia de seguridad. Y yo creo que ahí hay una explicación lógica. La mal llamada paz total, escribí yo hace unos días, centralizó en Bogotá el diálogo con los narcos y descentralizó la responsabilidad de la seguridad en las alcaldías. Por esa razón es muy preocupante lo que pasó el fin de semana en Cali con una oleada de violencia criminal nunca antes vista. En Cali la mafia internacional encontró un escenario favorable para sus negocios de oferta al lado de 30 hectáreas de coca en Jamondí y obviamente más toda la producción que se está dando en el Cauca. Y en ese sentido, ecuatorianos, albaneses, italianos, mexicanos, se disputan el control de ese narco de la mano de algunas organizaciones que operan en Tumaco o que operan en Buenaventura y por supuesto en el Cauca. El problema en estos momentos hay que decirlo con firmeza y sin miedo y con absoluta claridad. El problema es los laboratorios, las rutas de coca, el insumo y las miles de hectáreas que hoy en día se utilizan saliendo por Venezuela y con la autorización de Maduro, que es el jefe de la banda. Hace 30 años, Colombia producía 100 toneladas de coca.
Hoy estamos produciendo 3.000 toneladas de coca y eso tiene mucho que ver pues con la inseguridad que se está viviendo. Y en segundo lugar, esta pregunta que usted hace sobre la economía, pues tiene que ver con lo primero, porque obviamente está inflada, pero también hay que hablar de oportunidades. Se celebra nuevamente la Semana de la Biodiversidad y yo sí creo que hay que hablar de biotecnología, hay que hablar de talento digital, que el Valle lo tiene prácticamente todo. Hay que hablar de turismo, claramente enfrentando esas rutas de narcotráfico que hoy están apagándolo. Y yo sí creo que el Pacífico colombiano tiene literalmente cómo convertirse en la herramienta de sostenibilidad del Estado, de la totalidad del Estado, si entendemos su dimensión. Doctor David Luna, pues a propósito del tema de la inseguridad, pues también está afectando y muy duramente el tema de la seguridad de los candidatos. Ayer otro candidato de la oposición fue atacado a tiros de fusil en Los Llanos. ¿Cómo se siente usted y qué podemos hacer para que todos tengan garantías para ejercer pues el derecho a la libre posibilidad de ser elegido? Es muy importante porque hay que arrancar diciendo, esto no se trata de izquierda o de derecha, esto no se trata de petrismo o de antipetrismo, esto se trata de que las personas, independientemente sus ideas, puedan no solamente darlas a conocer, sino que no los asesinen por expresarlas. Y quien quiere desestabilizar al país es quien quiere el statu quo, o sea, los narcotraficantes que no quieren que los condenen o que quieren lavar su plata sacándola por Venezuela con la complicidad de Maduro. Me parece que el Estado tiene que proteger a los candidatos, pero también a los líderes sociales, a los líderes ambientales, a los líderes comunitarios que hacen la política de manera transparente y de manera frentera. Si se apaga una vida más, cualquiera que sea, pues obviamente quien termina sufriendo esas consecuencias, pues son los ciudadanos que no ven representados sus ideales en algunas ideas. Yo por eso hago la política sin gritos, sin insultos, sin echar mano de la mentira. Yo creo que usted puede confrontar con absoluta tranquilidad y con base en los temas que verdaderamente le interesan al ciudadano. Yo le hago una pregunta a sus oyentes. ¿Quién les paga la luz? ¿La derecha? ¿O les paga el agua a la izquierda? ¿O les llena la nevera de alimentos el centro? No, lo hacen ustedes con el sudor de su frente y ese es el tema que no nos podemos dejar, digamos, meter en el discurso de que esto es de ideologías. No, esto se trata de derechos y creo que los candidatos tienen derechos a hacer la política. Doctor David Luna, ¿qué piensa del gobierno actual, gobierno Petro, que pretende palestinizar y convertir a nuestras comunidades en un estira y encoge y en unos odios, alimentar odios? Yo le he pedido un poco de reflexión a los oyentes y claro que sí, el problema entre Israel y Palestina tiene que resolverse por la vía de la paz y del diálogo, pero es que en Colombia tenemos unos problemas mucho más complicados. Están asesinando más líderes sociales y más líderes ambientales que cuando decían para llegar al poder que estaban apagando la vida de quienes opinaban distinto. Y lastimosamente lo que está pasando en el Cauca, allá al ladito del Valle del Cauca, con el cartel mexicano y con otra serie de carteles, pues tiene unas consecuencias en vida humana enorme. Entonces, claro que hay que preocuparse por los problemas internacionales, pero hay que preocuparnos también por los nacionales. ¿Por qué estamos pagando el gas más caro de la historia? Pues simplemente porque no estamos explotando el propio. ¿O por qué razón estamos en estos momentos pensando en meter otra reforma tributaria cuando ya los ciudadanos saben que no tienen más aire para estirar su billetera? Entonces, acá necesitamos un papá responsable, un papá que no gaste más de lo que recibe en su salario, un papá que no endeude a la casa con unos intereses que van a ser
imposibles de pagar a futuro. Yo creo que cualquiera tiene derecho en empuñar la bandera de Palestina, como tiene derecho en empuñar la bandera de Israel. Pero antes que eso, empuñemos la bandera de Colombia, y empuñemos la bandera de Colombia exigiendo pues que se nos respete también la vida en Colombia, porque nos la están literalmente golpeando. Candidato David Luna, muchas gracias. Buen día. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y valoro muchísimo el debate democrático que siempre ustedes permiten en esta gran emisora. Un abrazo y gracias.